Bueno, estamos acá con Bruno Winograd. No nos conocemos, pero es sobreviviente del Holocausto. Lo invitamos a este Farbe. Agradezco a Andrea Fax, que fue la que lo invitó, y también a su hija Milena, que está presente en este Farbe. Bueno, bienvenido Bruno, gracias. Hoy es el día 27 de enero, que recordamos el Holocausto, digamos, Día Internacional del Holocausto, entonces un día especial para charlar. Vamos a empezar escuchando un poco de tu infancia, de tu vida, cómo era la vida previa que tenías ahí antes de que se den los acontecimientos de la Shoah, si nos querés contar un poco. ¿Vivían en un pueblo, en una ciudad? ¿Cómo era tu vida antes de la Shoah? ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu vida antes? Dale, ya podés. Bueno, primero quería agradecerles a todos ustedes el que se dediquen a recordar esa tragedia de los seres humanos, porque no es solamente los judíos, la Shoah y el Holocausto son una tragedia de la condición humana general que nos ha tocado a los judíos, pero que es mucho más global y demás. Que lo recordemos, igual como pudo haber sido la salida de Egipto o como pudo haber sido la gesta de los macabeos, me parece que es una manera de mantener una tradición de lo que es la humanidad. Dicho así, no muy elegantemente. También le quiero agradecer a mi hija Milena la conexión que me ha hecho con ustedes, porque siempre mi hija Milena ha sido lo mejor de mi familia, mis otros hijos. Bien, bueno, voy a relatar un poco libre y espontáneamente, porque como todos se imaginan, los que sobrevivimos al Holocausto tendríamos que escribir una larga enciclopedia, cosa que no es mi caso, ni mucho menos. Bueno, yo en el momento de la guerra entre Alemania y los aliados, tenía alrededor de 10 años, estaba en Rumania. Mi padre, abuelo de Milena, era ingeniero y había construido la segunda fábrica textil del país. Mi familia era una familia muy abierta en el sentido que se hablaba mucho de las cosas. Papá era un hombre sumamente culto, conocedor, muy judío en el sentido tradicional, no era un judío religioso, pero en casa se sabían las cosas, no había ocultamiento. Y en ese sentido, yo me enteré, tendría unos 11, 12 años, en ese momento nací en el 24, me enteré que papá era el que construyó la fábrica. Los dueños se escaparon, dos que se escaparon a Estados Unidos y a Brasil. Y el que quedó era un armenio que no quería mucho a papá. Los fascistas del gobierno, no voy a contar la historia del fascismo de Rumania, no es esa la finalidad de la reunión, pero le fueron a decir al dueño que tenía que echarlo al judío que tenía al frente de la fábrica, y el armenio le dijo que sin ese judío no podía manejar la fábrica, lo cual además era cierto. Con lo cual le nombraron algo que se llamaba un doble, y papá siguió dirigiendo la fábrica apoyándolo a este señor armenio. Bueno, en esa época sucedió algo que lo que mi hija debe haberme pedido que quiera transmitir. Es un incidente, un traumatismo, como quieran llamarla, que no me gustaba mucho hablar del asunto, porque la verdad que era un poco el pináculo de lo que es la crueldad humana, pero sucedió. Durante la ocupación, porque Rumania fue aliado de los alemanes contra los aliados, durante la ocupación, papá siguió dirigiendo un poco clandestinamente la fábrica, y en un determinado momento las cosas fueron pasando y Rumania se dio vuelta de la alianza con los alemanes, hicieron un golpe de Estado y se pusieron al lado de los aliados. Eso fue una larga historia sumamente complicada, pero fue el rey de ese momento el que lideró
este movimiento, con lo cual nosotros pasamos a vivir bajo un régimen que, digamos, era antinazi. Pero los alemanes tenían sus tropas en la propia ciudad de Bucarest, no muchas, pero tenían el aeropuerto. Entonces hubo una lucha entre alemanes y rumanos para ver quién dominaba el aeropuerto, los americanos e ingleses bombardeando y los rusos avanzando. El rey les dio la orden a los rumanos de que dejaran de luchar contra los rusos y los rusos nos ocuparon Bucarest allá por el año 44. En este régimen, que obviamente era un régimen antinazi, fue que mi padre planificó su viaje a la Argentina porque estaba gran parte de su familia acá. Pero sucedió algo, un incidente. Papá, que dirigía la fábrica textil, que se llamaba Postelería Romana, era la segunda fábrica textil del país, papá compró una gran cantidad de elementos que servirían para lavar la lana y para desarrollar toda la parte básica de la industria. Y entre esos elementos que compró también jabón, un jabón industrial para lavar la lana. Como yo les decía antes, y realmente créanme, en casa se hablaba de todo, cuando papá compró el jabón, hubo dos cosas que le llamaron la atención. Una, que fue muy barato. La segunda, que está muy perfumado, no parecía un jabón vulgar así de esos que se usan para lavado. Entonces empezó a averiguar. Mi padre era un hombre que era medalla de oro de la Universidad de Gante, en fin, era un hombre brillante, ¿no? Y había una inscripción en el jabón que decía RJ con diéresis F. No entendía que era una marca, pero averiguó que eso quería decir ni más ni menos que Rein jüdisches Fett. Rein jüdisches Fett en alemán quiere decir pura grasa judía. Hecho con grasa judía. Era hecho con grasa judía el jabón. Sí. Mi padre, a diferencia de lo que puede ser otro, me agarró, yo tenía, en ese momento tendría 11 años, ¿no? Me agarró y me dijo, mira, no puedes dejar de conocer esto, porque esto pueden ser tus abuelos, tus tíos y tu familia. A mis abuelos los mataron entre fusilamiento y campo de concentración. Me dijo eso. ¿Se imaginan que yo me angustié como la gran 7? No entendía muy bien la cosa por más 11 años que tuviera, pero mi padre me dijo, este jabón puede ser tus abuelos. Con lo cual me angustié bastante. A lo mejor un pedagogo hoy en día cuestionaría esa situación, pero fue así. Mi padre donó toda la carga de jabón a la comunidad. Y yo leí en el diario, el día siguiente, que un gran entierro que lideró el rabino, no sé cuál es, imagínense, tenía 12 años, ahora tengo unos cuantos, un poquito más, y se lo enterró el jabón en Bucarest con una ceremonia donde participó la colectividad judía. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Muchísimos años después, ya en la Argentina, ya médico, ya psiquiatra, bueno, todas esas cosas que uno se pone ahí, decidí testimoniar ante la Fundación Spielberg, porque la Fundación Spielberg hizo un catálogo de todos los que fueron víctimas del Holocausto. En mi caso, como realmente yo no había ido al campo de concentración y puedo considerar que dentro de lo que he visto, leído y captado, mi destino, gracias también a la habilidad de mi padre, fue salvarme. Pensé que tenía la obligación de testimoniar. Y testimonié. El señor que me tomó el testimonio, ustedes saben que la Fundación Spielberg tiene una cuanta gente que es realmente muy patriota y muy voluntaria, que se ocupa de entrevistar a la gente, de escribir, no sé si ganan mucho dinero por eso. Este señor, yo le conté la anécdota del jabón.
Y entonces me dijo, a la semana me llamó, me dijo, mire Bruno, no se me enoje, pero tengo la impresión que esa anécdota del jabón es una fantasía y demás no ha sido cierto. Le digo, mire, yo sabía leer, leí el diario. En el diario decía, me dice, yo se lo doy como da. Bueno, después de la literatura que leí sobre el Holocausto, hubo un libro, no me acuerdo cuál, que hablaba de que los serbios hicieron jabón con la cosa judía, y era una de las cosas que los serbios hicieron, uno de los horrores de los serbios. Y este señor, de una honestidad intelectual impactante, me llamó, me dijo, Bruno, anduve averiguando, y sí es cierto lo que usted dijo. Le propongo hacer otra entrevista en su casa con los reflectores. Nada, los reflectores, con los reflectores y todo, porque tiene que ir al archivo de las piedras. Y lo hizo, pero fue muy reparador para mí el que él realmente fuera a investigar la situación y yo que hayan reconocido, primero que hayan puesto en duda y que después la hayan reconocido la veracidad de la historia. O sea, sí. Hay una frase que decimos, cuando algo se pone en duda y se termina comprobando, tiene más solidez que si nunca se hubiese puesto en duda, ¿no? Hay una idea así. La verdad que es impresionante la historia. Sí, adelante. No, además la honestidad intelectual de este hombre era notoria, ¿no? Eso de poder, acá en Argentina sabemos que eso de poder corregir una hipótesis y tratar de ver si no hay una contraparte, no es lo más habitual de este hombre. Este hombre se dedica a eso, se dedica a recoger testimonios, realmente es un hombre muy valioso, no me acuerdo el nombre, imagínense que esto fue en el 96, esa escena que yo cuento. Yo me acuerdo de la fecha, pero fue cuando compré mi actual departamento, que fue cuando le conté toda la asunta y testimonié. Bueno. Yo lo tengo el nombre, papi. Yo tengo el nombre del entrevistador, después lo busco. Yo recuerdo cuando fue en el 96, me acuerdo que vinieron acá a Argentina y... No creo. No creo, porque con mis hijos pasó una cosa muy divertida con el asunto de este testimonio. Yo tenía el testimonio grabado, todo bien, pero mis hijos no vinieron, porque yo estuve yo solo con él. Él me pidió que lo llame a todos mis hijos, quería que toda la familia supiera, cosa que no pude. Pero uno de mis hijos trabaja en la radio y estaba trabajando sobre personajes excepcionalmente resilientes. Y le dijeron que la que tiene historias sobre los personajes resilientes es una de las representantes de la Fundación Spielberg acá. La mujer del humorista judío que murió, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces mi hijo fue a verla. Le dijo, che, vino a orar. A mí me suena este apellido. Entonces mi hijo, Rafael, le dice, sí, te suena porque mi padre testimonió ante la Fundación Spielberg. Entonces ella le dijo, ¿qué te pareció el testimonio de tu padre? Mi hijo le dice, no fui. ¿Que no fuiste? Entonces mi hijo se angustió, me dijo, papá, tráeme el testimonio porque lo tengo que escuchar ya. Entonces ahí Milena, Rafael y Víctor escucharon mi testimonio y se habló un poco de lo que fue, y fue la escena del jabón fue una de las tantas que sucedieron, pero realmente el trabajo de la Fundación Spielberg fue sumamente valioso en ese sentido. Hay una cosa que en alguna de mis charlas sobre el Holocausto he dicho y que insisto. Me preguntaron, ¿usted por qué cree que se salvó? Yo no tengo una teoría epistemológicamente sólida de por qué me salvé. Creo que hay un factor azar, hay un factor que en Rumania, de los 800.000 judíos, mataron nada más que de 500.000. Si nos salvamos 300.000, lo cual también era toda una hazaña. Y la otra cosa era mi padre. Mi padre tenía una fuerza y una capacidad de luchar por la vida y demás. Entonces les conté una anécdota.
Resulta que mi padre era ciudadano polaco y Polonia estaba en guerra con Rumania, pero no tenía embajador, ni tenía representante, ni nada. Y la representación de Polonia la tenía un país que yo no sabía qué corno país era, que llamaba Chile. Imagínense, a esa edad, para mí Chile era el otro mundo. Bueno, pero mi padre no. Mi padre se consiguió un papel de la Embajada de Chile que nos protegía y lo pegó en la puerta de nuestro departamento. Y yo creo que fue uno de los motivos por los cuales no nos llevaron a los campos de concentración, que en aquel entonces se llamaban Transnistria. Estaba cerca del Crimea, ahí donde va la guerra ahora. Así que esa anécdota de haber podido pelear por tener un permiso, etcétera, para mí marcaba un poco la capacidad de lucha que tenía este hombre, mi viejo, ¿no? No, eso también se lo conté al entrevistador de Spielberg, ¿no? Sí, sí. Rumania, en general, lo que yo conozco es que la comunidad y, como decir, la Shoah llegó tarde, igual que a Hungría, llegó no como fue en Polonia, que fue al principio, sino fue cerca del 43, 44 que empezaron a llevarse a los judíos de Rumania. ¿Es correcto? No fue tan tardío, no fue tan extenso, porque no hubo una especie de, como fue en Hungría, como ustedes saben, Hungría, ya los nazis estaban perdiendo la guerra, y ahí fue donde se liquidaron 500.000 de judíos, tardíamente. No, con Rumania ha pasado una cosa. Voy a contar algo de Rumania. No sé claro, queremos escuchar. Rumania tenía dos grupos fascistas, no uno. Tenía dos. Uno, que era el primer ministro, que se llamaba Antonescu, que era un fascista, que les puedo dar un ejemplo, creo que en Argentina pueden encontrar bastante. Pero el otro eran nazis criminales, que se llamaban los legionarios, que eran los que asesinaban a los políticos liberales, a los judíos y demás. Y los fascistas de Antonescu dominaron el poder político en Rumania. Así que, en realidad, un grupo fascista pudo liquidar al otro, no sé si ese es el término más apropiado. Pero resulta que cuando el rey da el golpe de Estado y finalmente Rumania se coloca al lado de las Naciones Unidas, los rusos terminan ocupando Rumania, porque venían con las tropas en el frente y el rey le dio la orden a los soldados rumanos que se deseaban. ¿Qué más querían los soldados rumanos que escapar de allí de la guerra? Pero fue curioso que cuando hicieron los juicios a los grandes criminales de guerra, solamente ejecutaron a Antonescu, al hermano de él que era primer ministro, a un ministro del Interior terriblemente sanguinario y al que fue gobernador de Transnistria. Transnistria era una zona de la Unión Soviética que los nazis alemanes se la dieron a los rumanos y de la cual robaron de todo, un país muy rico. No, porque este es más o menos de la zona de Crimea, de Ucrania, el famoso Chernozem, la Tierra Negra. Y al que fue gobernador, a ese sí lo ajusticiaron a 4 personas. Fue notable porque todo el mundo pensaba que iba a haber una ráfaga. No la hubo. No la hubo. En ese sentido, la verdad que los nazis rumanos se la salvaron bastante, ¿no? Bruno, te hago una pregunta más a nivel, teniendo en cuenta que para la generación más joven es cada vez más difícil escuchar testimonios directos de sobrevivientes. ¿Qué podemos transmitirle a las futuras generaciones para que esta memoria, digamos, como bien dijiste, así como la salida de Egipto está presente en nuestro calendario y en el recuerdo del pueblo judío, o como la épica de los macabeos, ¿cómo hacer para que el recuerdo de la Shoah
perdure y lo podamos seguir sosteniendo en forma sistemática los que no somos descendientes directos ni sobrevivientes. ¿Cuál sería tu mensaje, tu reflexión y cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el mensaje para la gente para que se siga manteniendo el recuerdo? ¿Cuál sería la forma? ¿Cuál sería el mensaje para que esto no se repita, pero que se recuerde? Bueno, yo creo que uno de los mensajes, lo planteé al principio, es casi redundante, que es la importancia de la historización. O sea, yo creo que la gente joven, no es mi caso, espiritualmente, ¿no? Que la gente joven es la que tiene la posta de transmitir la necesidad de luchar y sobre todo de luchar contra el antisemitismo. El antisemitismo es un veneno que se ha ido cultivando a lo largo de los siglos. Y yo creo que los que hemos vivido el Holocausto asistimos a una de las dosis más concentradas de lo que es ese veneno. Y pensar lo que fue Auschwitz, lo que fue Treblinka, lo que fue Buchenwald, lo que fue Dachau y lo que fueron muchos otros lugares, han sido zonas de exterminio de lo peor de lo humano. Yo creo que los jóvenes son los que tienen la misión de recordar esto y de luchar contra este tipo de cosas, porque el antisemitismo no ha terminado en la historia humana. No soy tan ingenuo como para decirlo. Pero tampoco ha terminado el ser joven y el ser judío. Y yo creo que ahí hay un enorme campo de lucha necesaria, porque todos esos campos de concentración fueron posibles gracias a un veneno concentrado que se llama antisemitismo. Yo les aconsejo algunos libros, no todos, porque cada uno, pero les aconsejo que lean La escritura y la vida de Jorge Semprún, que relata su año y medio en Buchenwald, y que realmente fue uno de los que a mí me convencieron de testimoniar. Y que lean toda la literatura que hay sobre lo que ha sido el sufrimiento de los judíos en los campos de concentración, los libros de Kertész, los libros de los múltiples autores que han podido transmitir en el papel lo que fue el sufrimiento de todo un pueblo frente a la barbarie y el salvajismo absolutamente inigualables a lo largo de la historia humana. No soy historiador ni experto en historia, pero realmente creo que Attila era una niña bonita al lado de lo que los alemanes hicieron en Auschwitz. Por ejemplo, hay un libro que se llama La bailarina de Auschwitz, que me lo prestó una paciente. Y cuando me lo pidió de vuelta no se lo quise dar, porque me pareció que era demasiado duro para una chica joven y demás. Una cosa es, Bruno, que ha pasado, bueno, yo lo leí y se me desarmaron las estructuras. Pero me pareció que una persona joven, que es argentina, necesita otro tipo de literatura. Hoy tengo algunas dudas. Me parece que esto es algo que se tiene que conocer. Porque lo que ha vivido esta pobre mujer en Auschwitz, terminó siendo psicóloga y atendiendo a los 90 y pico de años, pero lo que ha vivido en Auschwitz es difícil de imaginárselo humanamente. Bien. ¿Alguno quiere...? Hay otro libro que les recomiendo. Perdón, ya termino. No, recomiende. Hay un libro que se llama Los hijos de los nazis, que lo escribió una persona que no es judía, y donde está la historia del que fue director de Auschwitz, ¿no? Robert Höss, que debe ser de las mentes criminales más completas que ha existido en nuestra historia. Bueno, eso hay que leerlo, hay que ver lo que fue la vida de este sujeto, que lo colgaron los polacos después, pero que se dedicaba a liquidar miles de personas por día, se dedicaba a eso como tarea, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen que conocer eso, porque tienen que conocerlo para poder evitarlo, no por solamente un afán epistemológico. Perdón. Bien, estamos acá con Bruno Winograd, sobreviviente del Holocausto, nos contó la historia de su padre. Vamos a abrir algunos micrófonos levantando la mano que quieran preguntar, tanto en el Space como estamos en el Space y en el Farbe.
Así que el que quiera preguntar, vamos habilitando. Andrea pidió la palabra para preguntar, así que Andrea, desmuteate y adelante. Bueno, Bruno, Hola. primero te quiero agradecer la excelente voluntad que tuviste. Todo esto se gestionó hoy, y bueno, fue muy importante para mí que hayas aceptado y que estemos compartiendo hoy este momento en este día trágico, ¿no? Que todos salimos a decir, nosotros recordamos, pero me parece muy importante que este recuerdo lo sigamos transmitiendo a nuestros hijos y a futuras generaciones. Hay algo que por ahí no lo dijiste, pero me parece que es importante en relación a tu niñez. ¿A qué colegio vos podías ir en Rumania y a qué colegio no podías ir? De tu infancia, ¿a qué colegio ibas? ¿A qué colegio podías ir y a qué colegio no podías ir? Es una buena pregunta. La colectividad judía en Bucarest tenía sus propios colegios y yo iba a uno de ellos, no podía ir a un colegio del Estado. Iba a un colegio que se llamaba Caragiale. Caragiale fue un gran escritor rumano, era un colegio judío, ¿no? Iba ahí y ahí solamente iban judíos, así que en ese sentido no me sentí discriminado. Pero ocurrió que en el camino de casa al colegio, una vez me agarró una patota de dos tipos y me empezaron a cascar con el grito de judío. Yo no quise ir más al colegio, con lo cual armé un conflicto en casa. Lo que resolvieron la cosa en mi casa, que la muchacha que trabajaba en casa era una campesina del campo sumamente robusta y fuerte, y me acompañó y se puso a cascar al tipo que me había insultado. Así que a partir de ahí pude seguir yendo al colegio. Mucho más no sufrí de persecución, la verdad, mucho más no sufrí de persecución. Pero la elección del colegio judío, ¿era una elección o era una obligación? ¿Vos podías? Era una obligación. ¿Podían ir a una escuela pública los judíos? Una obligación. Claro. ¿Podías ir a una pública? No. Los judíos no podían ir a estudiar. En aquel entonces no lo sabía también, pero no podía ir. Tal es así que yo, antes de venirme a la Argentina, hice 3 años de secundario, que también era judío, ¿no? Vos me preguntás, ¿por qué fuiste a unos judíos? Era muy bueno, además, porque realmente los judíos tenían buenos colegios. Ni se me ocurrió que yo podría ir a un colegio del Estado. Era algo que estaba totalmente fuera de los códigos. Hoy lo puedo decir en esos términos casi elegantes. En aquel entonces era así, absolutamente así, y no había ninguna discusión sobre esto, ¿no? Gracias. Para cambiar un poquito no digo el tema, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que es un judío rumano, a los que no saben, a los judíos rumanos, esto me va a corregir Bruno, le decían los come polenta. ¿Es verdad esto? Claro, porque una de las comidas populares rumanas, en rumano se llama mameliga. Momeligue. Y la mameliga es la polenta de casa. A mí me encanta la mameliga, además, claro, ¿no? Tengo que convencer a mi mujer que me haga mameliga, porque hay muchas cosas de todo eso. Hay muchas cosas que han quedado. Por lo menos a mí me quedó cierto orgullo de ser judío que jamás tuve, ¿no? Pero el ser judío me empezó a hacer un cosquilleo en el vientre, como algo que era algo propio, algo mío y algo querido. Empecé a asumir mucho la condición judía, que de chico estaba medio borrada, ¿no? Tan es así que yo no les di una educación judía a mis hijos, ¿no? Ustedes me preguntarían, ¿y cómo? ¿Tanta propaganda? Y fue así, no sé, fue así. Hoy estoy arrepentido, pero fue así.
Yo pienso que tanto tiempo, esto ya pensando, tanto tiempo que nos mataron y nos golpearon y nos pegaron por ser judíos, que ahora es tiempo de disfrutar al máximo la posibilidad de ser judío. Soy consciente de que nuestra generación es la mejor generación de la historia para ser judío. Y bueno, o sea, el rol a veces es más difícil sacar ese orgullo, ¿no? De decir, bueno, ser judío, pero tanto sufrimos, miles de años de persecución, que ahora nos toca levantar esa bandera de orgullo en honor a toda esa gente que no la pudo levantar y que no está presente y que murió en un campo de concentración. Al margen, algo que decían hace poco es que al margen de que uno quiera o no quiera, o uno crea o no crea, o uno practique o no practique, para el nazi eran todos iguales. Entonces, eso es como algo que nos, desde mi humilde lugar, ¿no? Pensar en el año pasado o hace 2 años, cuando fue esta misma fecha, yo veía fotos de la Shoah y veía cómo le cortaban la barba a los religiosos, los nazis, ¿sí? Le afeitaban la barba. Y muchas veces la barba para mí fue muy molesta, especialmente de verano me molesta mucho, me pica, me molesta. A veces digo, ¿por qué tengo que andar con esta barba, viste? Y cuando yo veía estas fotos, digo, me la voy a dejar justamente porque no podían o porque se la cortaron a toda esa gente. Como que reivindicar el orgullo de ser judío, no como una revancha, sino como levantar esa bandera. Así que me encanta esto. Bea está pidiendo la palabra, invito a alguno del Space que también quiera preguntar algo, se lo vamos a transmitir a Bruno también por acá. Adelante, Bea. Gracias. Bueno, agradecer a Bruno que nos esté hablando y quiero desculpabilizarlo a él, porque yo interpreto que tal vez no mandaste a tus hijos a la educación, a la escuela judía. Pueden haber 2 motivos que estoy pensando. Una, que porque vos no pudiste ir a una escuela pública, quisiste que tus hijos vayan a una escuela pública. La otra, por el grado de antisemitismo que todavía existe, y que tal vez quisiste protegerlos a ellos de este mal. Bueno, eso solo, y gracias por estar acá con vos y poder escucharte. Sí. Les quiero comentar algo que no encaja exactamente en el nudo semántico de lo que estamos hablando, pero ya que hablamos del judaísmo, hubo un psicoanalista judío, no de mi generación, mucho mayor que yo, que se llamaba Theodor Reich, y que fue un hombre que sufrió mucho porque él no era ni médico ni psicólogo, era filósofo, era licenciado en filosofía de la Universidad de Viena, y se escapó primero de Austria, después de Alemania, después de Holanda, y fue a parar a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos no lo dejaron ejercer porque no era ni médico ni psicólogo. Ejerció igual, pero fue un hombre que se dedicó mucho al judaísmo. Escribió sobre el shofar, escribió un libro sobre el humor judío que a mi hermano y a mí, a mi hermano que es tío de la Mile, nos inspiró para hacer una reunión dedicada al Holocausto y al humor judío, porque este hombre fue juntando distintas anécdotas y contando características del humor judío, porque él era muy judío, ¿no? Y respetaba mucho la tradición y además era bastante amigote de Freud, ¿no? Pero fue un hombre sumamente inspirado, y el libro de él sobre cómo se estructura el humor judío nos ha resultado extremadamente estimulante. Tal es así que una de mis asignaturas pendientes, si vivo y sigo y demás, es escribir un texto sobre el psicoanálisis y humor judío, ¿no? No sé, llegaré a eso, ¿no? Pero tuvo mucho que ver con este hombre Theodor Reich, que era un psicoanalista muy, muy, muy lúcido.
Me emociona y me emociona escuchar que todavía hay bastantes proyectos de libros pendientes. Eso habla de tu energía y de tu juventud. Cuando uno tiene varios proyectos de libros pendientes es porque todavía queda mucho por hacer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Si no, vamos a hacer una pequeña reflexión. La verdad que es apasionante todo lo que pasó. Pensar en que somos todos los judíos, independientemente que seamos descendientes directos de sobrevivientes, los judíos por naturaleza somos sobrevivientes, porque llegamos acá después de miles de años de persecución, llegamos con lo opuesto, como quien dice, y es más, si uno mira censos judíos previos al Holocausto, la cantidad de judíos que habían en el mundo todavía no se superó, o si se superó fue hace muy poquito, en cuanto a cuántos judíos hay en el mundo. Entonces, somos todos sobrevivientes, y de alguna forma lo que yo pienso, mi rol como rab y mi rol como judío orgulloso, al margen de mi trabajo de rabino, es que nuestra vivencia judía, que nuestro orgullo judío sea por lo positivo, no solamente por negar el antisemitismo, negar la persecución, sino que podamos también encontrar algo de nuestro judaísmo que nos llene, que sea positivo, que nos haga poder transmitir al prójimo, al mundo en general, un mensaje. Así que es un poco esta mi reflexión. Y bueno, le voy a dar el micrófono a Jenny, que quería hacer una pregunta. Adelante, Jenny. Bueno, primero también agradecerle a Bruno que nos deje escuchar su historia, y quería saber si volvió a su país en algún momento y cuáles son las sensaciones que le quedan después de tener que haberse ido expulsado y tener que armar su vida en otro lugar del mundo. Si volviste a tus pagos, ¿y qué sentiste de ser expulsado de ese lugar? Es una buena pregunta. Yo también me pregunté, porque nunca volví. Never in the life. Pero tampoco tenía deseo de volver. Hubiera querido ver la zona turística de Rumania, que es sumamente pintoresca, sobre todo las montañas, el Palacio Real que existía una vez, ahora no hay, ahora es una república. Pero me di una respuesta por lo menos provisoria. Ninguno de los que fueron mis amigos y mis compañeros de colegio han quedado en el país. Se han ido dispersando por las distintas zonas del mundo. Es decir, que para mí este era un lugar que no tenía un sustrato humano que tuviera que ver con lo que yo compartí de pibe. ¿No? Ese es el motivo que no me interesaba volver. Porque si alguien de mi familia hubiera quedado, pues se fueron todos, entre Israel, Estados Unidos y la Argentina y alguna otra cosa, se fueron todos. Entonces no hay un factor humano que a mí me diga, ay, voy a ver a tal. Y esto tiene bastante fuerza. Mi familia, hablemos de los Vinogradov, que no es una familia tan grande, pero existe como clan, se originó en un pueblito polaco que se llamaba Horodec. Horodec sería como acá, qué sé yo, Castelar, no, más chico. En Horodec había unos 2.000 o 3.000 judíos, y ahí además la población propia. Resulta que de todos se salvaron 2. Y uno de los 2 escribió un libro de memorias. ¿Qué pasó con los judíos de Horodec? Que el 99% fueron liquidados. Bueno, a mí y a mi familia, este libro de Horodec, que además no lo entendemos porque está escrito en yiddish con caracteres hebreos, y en mi familia
hebreo habla mi hermano y mi primo y gracias, ¿no? El resto somos perfectos brutos en ese sentido. Pero resulta que era muy cálido el modo en que este hombre describe el destino de los judíos de Horodelz. A mí me recuerda mucho la canción esa que la única interlocutora que tengo es Vivi, que se llama Auf dem Pripyat brennt ein Feuer, ¿no? La podemos cantar, si se anima la cantamos. In der, Sí, auf dem cantemos, Pripyat brennt ein Feuer, und der Rebbe steht, es decir, que es una canción sobre Hoy el rey. con Pripyat. Sí. Brennt ein Feuer und es steht. Bueno, alguien que sepa que siga. Kleine Kinderlach. Kommet alle vor, und der Rebellen mit der Kinderlach. Kommet alle vor. Tanto no sé, porque yo soy turco, pero algo más, algo Esta es sale. una de las canciones que a mí más Algo me sale. revuelven los afectos, ¿no? Y es una canción que hasta conocen mis hijos, mi mujer, mi familia, ¿no? Que no saben yiddish, pero ya el modo de que los Kinderlach, los chicos, porque la canción es interesante, está en diminutivo. No dice die Kinder, que sería los chicos en alemán. Los dice chiquitines. Kinderlach, los Kinderlach. chiquititos. Y Tairin, que queriditos, tiene una especie de sustancia afectiva que realmente a nosotros nos revuelve cada vez que la escuchamos. Bueno, cuando intentamos leer este libro, nos enteramos cómo terminaron algunos de mi familia, que fue muy terrible, ¿no? Porque yo tenía un tío que inmediatamente entró en la guerrilla, mi tío Abraham Vinograd. Entró en la guerrilla, y entonces los alemanes dijeron que si se presentaba se salvaba a mi abuelo, y los liquidaron a los dos. O sea que las historias trágicas están muy a la luz del día. A mi abuela, a mis dos tías, hermanas de mi padre, cada una con 2 hijos, mandaron todos a las cámaras de gas. Es decir, que nuestras historias son historias sumamente trágicas. No hace falta los testimonios terribles. Conocer lo que ha sido el destino de todo un sector de nuestras familias, yo creo que ya es suficiente. Bueno, yo decía que a Horodelz iría. No voy a ir. Pero a Horodelz iría porque están como los testimonios. No queda nadie de los testimonios. Sí, queda alguna familia mía en París y en Londres, pero los testimonios que él describe, fulano el alfarero, fulano el carnicero, fulano... Bueno, vieron que los judíos en los libros de los grandes escritores judíos, como pueden ser Sholem Aleichem, Bialik y demás, están muy enganchados en lo que hacen. Es decir, en los libros de Sholem Aleichem se ve mucho quién es el alfarero y quién es el herrero y quién es el cosa, porque forman parte de la tradición del lugar. La pregunta que me hacía el rabino es, creo que la gente joven tiene como legado recrear ese mundo, ¿no? Recrear ese mundo no quiere decir ocuparse de las profesiones, pero sí recrear un escritor como Sholem Aleichem es algo que nos llega a todos, no hace falta que manejemos el yiddish más. Hay una historia de Sholem Aleichem, yo tengo la película, donde uno ve que es un hombre que ha creado un polo cultural que es importante, ¿no? Es importante no solo por la transmisión, sino por la transgeneracional, lo que eso atraviesa. Claro, sí. No se escuchó. Adelante la señora Winograd. Vamos, quiere comentar algo. Lo que decía es que es importante la transmisión,
¿no? Yo también soy descendiente directo de la historia, más de Austria, pero creo que también es importante no solo conocer la historia por lo que implica que no se repita, sino también por los efectos que ha generado y que genera no solo en los hijos de los sobrevivientes, en los nietos y más allá, lo que es lo transgeneracional, conocer cada uno su propia historia y conocer la historia general es importantísimo. Bueno, hay un fenómeno que me llamó mucho la atención. No me separé mucho de la tradición judía porque murieron mis padres, mis tíos, digamos, todos los núcleos que podían mantener la tradición. Pero un día se me dio el antojo de escuchar el Kol Nidre. Dije, ¿cómo puede ser que yo, que de chico mi viejo me llevaba a la sinagoga y a escuchar el Kol Nidre, y yo conocía bastante y había estudiado hebreo. Y mi hermano, que me llevó a escuchar el Kol Nidre en un templo ahí cerca del hipódromo, que había alquilado un grupo de la colectividad. Me impactó. En el Tattersall debe ser. Me impactó la cantidad de gente joven que había. La chica que rezaba parecía una representante de la moda, porque eran, pero gente del orden de los 40 o 50, me quedé asombradísimo de ver cómo ha aprendido el judaísmo en generaciones mucho más jóvenes, ¿no? El judaísmo está más vivo que nunca, Bruno, y esa es nuestra responsabilidad, de que siga vivo y que siga vigente. Milena, vos querías comentar algo recién y bueno, quería darte el micrófono. Adelante. Sí, no, después bajé la mano porque justo le iba a pedir a mi papá que cuente la historia de los que quedaron en Jorodets, de Abraham y el papá. Lo contó muy rápido, pero justo cuando le iba a pedir que cuente eso, lo contó, así que por eso bajé la mano después. ¿El pueblo se llama Jorodets como en la gelatina? Como la gelatina, sí. Ah, no te puedo creer. Creo que la gelatina... El pueblo de Bruno se llama como una gelatina que se hace con cartílago de rodilla, que es probablemente la comida ashkenazí más polémica del mundo. Muy polémica, muy complicada de comer. Una gelatina de carne de cartílago de rodilla, pero bueno, no sabía que era de ahí el pueblo. Y el apellido Winograd, Bruno, sí, es vino, vendedor de vino o algo así debe ser. ¿Winograd es por vendedor de vino? ¿Qué es Winograd? ¿Es por vendedor de vino? Winograd. Ciudad. No, Vinograd en ruso quiere decir algo así como viñedo. Viñedo. No exactamente, pero está cerca porque hay mucha gente que se llama Vinograd que no tiene nada que ver con nosotros. Claro, era un apellido bastante común, bastante popular. Sí. Bueno, estamos acá. ¿Le gusta el Jodeledets al señor Vinograd? No le va a gustar, no puede ser que le guste. Creo que sí, pero lo comimos alguna vez, pero no exacto, hecho de gelatina de pollo. Creo que le gusta, Pa. ¿Te gusta la comida? Si te gusta fuera de gelatina, si te gusta, mejor la gelatina. A mí me gusta toda, vos sabés que a mí me gusta la comida judía en general. Por ejemplo, mi abuela hacía algo que me es difícil encontrar una continuidad, salvo tu tía Lili, que es los latkes. ¿Latkes? Hay que armar una campaña de llevarle latkes a Bruno. La campaña Mi hija viral. hace latkes muy ricos. Claro, unos latkes espectaculares. Son fáciles de hacer aparte, son riquísimos. Ernesto, ¿te puedes ocupar de mandarle un tupper de latkes a Bruno? Dios mediante, cuando... Necesito cerrar el negocio ya mismo. Florencia, ¿vos? Sí, me puedo ocupar. Lo que quiero decir es que no va a hecho. ser muy rápido porque
Listo, Florencia Lerman vuelve de sus vacaciones y prepara unas docenas de latkes para Bruno. Vamos a hacer así, vamos a hacerlo doble. Vamos a hacer unas bandejas grandes de latkes para el Kim Chun y el mismo día le hacemos para Bruno. Muy bien, ya está, compromiso asumido. Unos latkes para Bruno se llama el compromiso de hoy. Vamos a agradecerle su presencia con grasas saturadas. No, muy bueno el latke. Bruno, ¿querías comentar algo más? Ya sé que se hace un poco tarde, no te quiero tener acá, nosotros podemos estar hablando horas. Si quieres decir algo más. Hay algo que alguna vez hemos hablado con la licenciada Milena Vinograd, mi hija, licenciada en varias disciplinas dentro del campo de las neurociencias, que no llegó a conocer a su abuelo, a mi padre, porque mi padre falleció una semana antes del nacimiento de ella. Pero muchas cosas de mi padre, ella las guardaba, como por ejemplo a mi padre era un ingeniero químico que le gustaba fabricar perfumes y cocinar, y todo lo que tuviera que ver con eso, a ella le gustaba. Y lo que ella sabía es que antes de venirnos a la Argentina, estuvimos en París y a mi padre hubo que operarlo de una úlcera en París, lo operó. Y él dijo, yo espero que después de la úlcera voy a poder comer herring y tomar champán. Esa es mi gran ilusión. Y efectivamente, al día siguiente de operado, ya tenía su copa de champán y su herring, y desde que vino hasta que murió, el herring era una comida absolutamente típica que para él era la delicatessen que él se podía permitir. Así que eso lo digo porque ahí tiene algo que ver con la transmisión, ¿no? Nosotros tenemos hay un miembro de este grupo que hoy no está participando, pero es el Schlepper, que es un fanático del herring, fanático absoluto del herring, y acá no nos cuesta conseguir en Buenos Aires, pero cuando vamos a visitar a Estados Unidos es espectacular. Yo creo que Bruno quiere, aparte de los latkes, quiere también que le manden un pécale con herring. Me equivoco. Mendy hace, yo no quiero decir nada, pero Mendy hace muy bueno, dice. Mendy tiene un muy buen herring de salmón. Herring de salmón, el de Mendy lo hace muy bien, es verdad. Bueno, te agradezco, le agradezco. La señora Débora, ¿podríamos mandarle con la señora Débora un poco de herring? Sí, podríamos mandar. Vamos a hacer una campaña que se llama Engordando a Bruno Winograd. Bueno, le agradezco mucho la presencia, Milena, Bruno, Andrea. La verdad que fue muy emocionante escuchar una historia distinta de sobreviviente de la Shoah, porque de eso se trata también, ¿no? O sea, son múltiples historias de gente que lo vivió de una u otra forma, y de eso se trata armar también la historia de nuestro pueblo. Gracias, Bruno, muchísimas gracias. Lejaim, exactamente, Lejaim. Por la vida, Lejaim. Hoy hacemos Lejaim con mate, porque tengo que manejar. Normalmente hacemos Lejaim con vodka, pero Lejaim por la vida, el que tenga vodka a mano. Con mate, con agua, con lo que sea. Yo les agradezco porque es un buen muestreo de que la simiente sigue viajando, ¿no? Esta simiente que llama al pueblo judío, ¿no? Gracias. Gracias, Bruno. Gracias. Amén. Am Israel, Jaibe Kayam. El pueblo judío sigue vivo, el pueblo judío está acá. Y bueno, un honor, y muchas gracias, Andrea, por el contacto. Voy a dejar de grabar acá el Zoom.